Seguimos con más información sobre todo lo que fue esta secta que encabezó este hombre hallado muerto, este alemán, ¿verdad? Arno Wollensack, donde, por ejemplo, en el día de ayer apareció en los medios de comunicación el testimonio de otra de sus víctimas, de Catarina Meredith, que contó su dramático relato de abuso desde los 10 años, cuando con sus padres integró la secta que lideraba este hombre, ¿verdad? Que fue hallado el pasado domingo su cuerpo, bueno, de una manera además muy tenebrosa, ¿verdad? En la floresta, semienterrado. Y por allí seguimos conociendo también a propósito de una realidad que a veces en Uruguay creemos que es ajena, que es el tema de las sectas, y sin embargo hoy nos acompaña un especialista que nos va a ayudar realmente a entender además cuáles son las nuevas modalidades que tienen las sectas al día de hoy, quizás muy distintas a estas que encabezaba este alemán, ¿verdad? Que tenía particularidades muy extremas, pero que quizás también están hoy presentes en Uruguay. Así que con gusto recibimos al psicólogo Álvaro Farías, director además de Infosectas. Bienvenido al programa, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Siempre que se habla de secta hay como algo truculento atrás, tenebroso, que está bajo sospecha, y siempre está involucrado con la ilegalidad de una secta, ¿o no? Para comenzar a definir y entender un poco de qué se trata. Siempre el tema sectas está ligado con situaciones perversas, violentas, y es lo que hace que generalmente el tema sectas sea un tema que despierta la atención de todos, porque tiene que ver con cosas quizás muy tenebrosas, como la historia que estamos asistiendo en estos días de este señor alemán. El tema de las sectas tiene que ver con la violencia psicológica, con el abuso psicológico, con la explotación de las personas y con la vulneración de derechos de las personas. En ese sentido tiene siempre un toque de ilegalidad, aunque el tema sectas, por ser un fenómeno bastante sinuoso y difícil de poder definir, siempre cae en algún tipo de vacío legal, porque además también sería muy difícil de legislar en el tema. Se ha intentado en otros países, se ha intentado en la Unión Europea. Hay movimientos antisecta que buscan leyes antisectas. Yo creo que ese camino es el camino, simétrico al de las sectas, ¿no? No se puede ir por ese lado, es muy complicado, muy complejo, porque ¿quién se pone en el lugar de ser el que legisla y ser el que decide qué es secta y qué no es secta? Sería bastante peligroso. Creo que es mucho más importante, mucho más eficaz hacer lo que estamos haciendo ahora, conversando sobre el tema, informando a las personas, alertándolas. Es un poco lo que hacemos nosotros en nuestra página de Facebook, Infosectas Uruguay, que la tenemos desde hace muchos años. Bueno, creo que siempre, en todos los aspectos que tienen que ver con la salud mental, porque yo el tema de las sectas lo abordo desde allí, desde la psicología, siempre prevenir es mejor. Claro. Y es mucho más barato incluso. Ahora vamos a ir viendo cómo se puede justamente prevenir en este tipo de cosas. En caso de Oasis de Luz, que era la organización o la secta que encabezaba este hombre, bueno, había particularidades muy fuertes, ¿no? Desde que tenían que entregar todos sus bienes, que entraban estas personas, bueno, con todo su núcleo familiar a conformar, ¿verdad?, la secta. Pero una de las cosas interesantes que dice, por ejemplo, el testimonio que sale hoy en El País, no eran personas naif, había de todo, había intelectuales, había personas de gran poder adquisitivo, era muy heterogénea la conformación de esa secta. Es decir, uno a veces piensa, bueno, no, son los más vulnerables los que caen en este tipo de redes, ¿verdad? Y sin embargo, gente de todo tipo de nivel educativo incluso. Sí, hay muchos mitos en relación al tema de las sectas, y quizás uno de los mitos que más circula es: eso le pasa a gente incauta, o a gente débil, o a gente tonta, y sin embargo lo que vemos es que las personas que se vinculan a este tipo de grupos son generalmente personas idealistas, personas inteligentes, personas con un buen nivel intelectual, por lo tanto, muchas veces también con un muy buen nivel económico, dependiendo de las sectas, porque hay sectas que apuntan a los distintos niveles, ¿no? Y reclutan en los distintos estratos sociales. Pero una de las cosas que me parece que es importante para despejar es que cuando enumeramos, por ejemplo, los factores predisponentes para la captación sectaria, podemos enumerar varios,
Pero el más importante, ¿no? Y el que siempre de alguna manera insisto y el que he insistido estos días, porque con este tema me han convocado de varios lugares, es que el principal factor predisponente para la captación sectaria es creer que uno no va a ser captado. Es decir, creer que a mí no me va a pasar. Y cuando digo creer que a mí no me va a pasar, lo pienso por mí también, porque por más que lleve tantos años estudiando el tema, o por más que sea psicólogo, incluso que ni ser psicólogo me vacuna contra enfermarme o tener problemas de salud mental o situaciones difíciles en la vida que atravesamos todos, en donde de alguna forma las convicciones más importantes nuestras entran a tambalearse y quedamos expuestos a una vulnerabilidad de la cual la secta se aprovecha a través del engaño. En esas circunstancias todos podemos ser captados por un grupo sectario o por un grupo de manipulación de los que quizás hoy en día circulan más que en nuestra sociedad y en Uruguay también, por supuesto, porque nosotros no somos una isla desconectada del mundo de las sectas en general. En esos momentos en los cuales nuestras convicciones se tambalean por situaciones de crisis, enfermedades, muerte, situaciones terminales, algo, ¿no? pérdida de trabajo. Fíjense que una de las sectas más importantes que quizás funciona en Uruguay y visible para todos porque tiene su gran templo en la calle 18 de Julio, tuvo su gran pico de crecimiento en el 2002. En plena crisis. En esa situación de crisis en donde muchas personas perdían el empleo o habían perdido incluso sus bienes. ¿Cuántas sectas estiman operan aquí en nuestro país? No tenemos datos porque no se hacen estudios sobre el tema acá en Uruguay. El tema de las sectas está por fuera del ámbito académico y del ámbito de la investigación. Entonces no tenemos un dato concreto de cuántas sectas hay en Uruguay. Pero además también sería muy difícil poder llegar a una estimación de cuántas sectas hay en Uruguay, porque en primer lugar es un fenómeno que está siempre en cambio y en mutación permanente, y además porque la expresión actual hoy en día del fenómeno sectario no pasa por comunidades cerradas, como podía ser de repente Jim Jones y en Guyana en el año 78, el suicidio colectivo del Templo del Pueblo, ese tipo de estructuras cerradas, aisladas, en comunidades. Eso hoy en día es una expresión bastante rara del fenómeno sectario. El fenómeno sectario en la actualidad, en este tiempo que digo, lo definimos como nueva era, New Age. En el tiempo de la New Age, el fenómeno sectario, digamos que se reviste de otra fachada que tiene que ver con lo terapéutico, que tiene que ver con las llamadas terapias alternativas. Claro, pero la gran mayoría, quienes encabezan una secta, buscan lo mismo, el enriquecimiento y tener gente que les sirva. Bueno, tienen distintas formas, ¿no? Claro. Porque algunos quizás el enriquecimiento, otros Pero por eso, no. ¿pero qué es lo que buscan la gran Esta tenía mayoría? hasta casos de abuso sexual, o sea, Que- un extremo bueno, gravísimo. Por eso buscaban... Sí, pero de menores pero, encima. pero las particularidades que tú señalabas al inicio de la nota de este grupo, en realidad son las generalidades de las sectas. No es una particularidad de esta secta. oasis de luz. No, es una generalidad básicamente de la gran mayoría de las sectas en donde el abuso y la manipulación lleva a la entrega de los bienes, lleva a que se desdibujen completamente los límites. Entonces las situaciones de abuso, de violencia física, de abuso sexual, suelen ser bastante comunes. ¿Qué es lo que busca un líder de secta? Es difícil de comprenderlo para nosotros, porque nosotros, por suerte, no tenemos esa estructura psicopatológica, y entonces un fenómeno que tiene que ver con la perversión, con el abuso sexual de menores, obviamente que a nosotros Con el poder. con el poder nos repugna y no podemos entenderlo, pero dentro de los distintos perfiles psicopatológicos que hay de líderes sectarios, se podría resumir que un líder de secta, ¿qué es lo que busca? Y busca explotar a otros por el simple placer de tener un séquito de gente que lo adore y lo venere como si fuese un dios, y también la explotación económica, porque no hay ningún líder de secta pobre. Ahora, recién decías algo interesantísimo, que es hoy las sectas tienen más una modalidad de terapia alternativa. Terapia alternativa es una palabra a la que todos estamos muy familiarizados. ¿Qué querés decir específicamente con eso? Por ejemplo, creer que la cura de una enfermedad no pasa por un tratamiento médico, sino por un tratamiento alternativo. ¿Y cuál es, digamos, el límite? Porque decir hoy terapia alternativa claro. es casi tocar a todos, ¿no? De una u otra forma. No, lo que pasa es que siempre cuando nos referimos a las terapias alternativas,
tenemos que aprender a manejarnos como las terapias complementarias, ¿no? Complementarias que no son alternativas. Exactamente, son ahí está el bien tema. diferentes. Entonces, hay personas que de repente, teniendo determinada enfermedad, buscan en el tratamiento médico convencional, que es generalmente el que está de alguna manera avalado científicamente y es el que se promueve que la persona realice, pero además si esa persona quiere realizar algún tratamiento complementario, perfecto. El tema con las terapias alternativas es que se presentan como una alternativa frente al tratamiento convencional. Entonces, si tú tienes una enfermedad, deja el tratamiento convencional y hacete la terapia con ángeles. Y bueno, pero ¿los ángeles desde cuándo son terapeutas? Y ese tipo de expresiones terapéuticas que abundan hoy sería muy difícil de poder enumerar, pero regresión a vidas pasadas, bueno, terapia con ángeles, terapia con cristales, hay un montón de ofertas terapéuticas y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del potencial humano, que hoy en día es una cosa que todos buscamos, potenciar nuestras capacidades de desarrollar determinados aspectos de la persona. Y hay algunas de esos cursos, seminarios, talleres o terapias en donde se ve que se establece una dinámica de relación sectaria entre el que lleva adelante ese tratamiento terapéutico y sus pacientes, que generalmente terminan formando una especie de, no decir comunidad, pero de grupo que termina venerando al terapeuta. Terapeuta que, por lo general, no tiene una habilitación para el ejercicio del rol terapéutico. Ahí sí entramos en un tema legal que estaría bueno que se legislara y que es el de definir quién puede ser un terapeuta. Pero hoy es un título como que se avala demasiado fácil. Se avala demasiado fácil cuando en realidad uno piensa en terapia o en terapeuta o tratamiento y eso queda ubicado de alguna manera en el ámbito de la salud. Digo, psicólogos, psiquiatras, son personas que están formadas y habilitadas para el desempeño de la función terapéutica. Muchas veces esa función la llevan personas que no tienen ningún tipo de formación que las avale. Y peor aún es cuando, yo siempre digo lo mismo y lo puedo decir con propiedad porque soy psicólogo y toco digamos a lo que es mi profesión, de que cuando se da, yo siempre lo digo así, la mezcla del psicólogo gurú es donde entramos en el terreno todavía más peligroso. Yo siempre digo, el psicólogo gurú es uno de los peores engendros que hoy hay. A ver, vos decías algo realmente interesante, que es mucho más importante y hasta económico, si se quiere, prevenir, trabajar en prevención más que en legislación. Y aclaraste también que el aporte que haces desde Infosecta tiene que ver con el análisis psicológico, y no la persecución o la denuncia o ese tipo de cosas. Más allá de esto, ¿tuviste alguna vez algún episodio desagradable? ¿Alguien de alguna secta, no sé, te hizo sentir amenazado o algo por el estilo? Tuve episodios desagradables, pero te diría que quizás los episodios desagradables, que los tuve el año pasado, para no tan lejos, tienen que ver quizás con que si bien siempre me convocan para este tema, yo creo que la primera vez que salí en televisión por esto fue hace más de 10 años, ¿qué pasa? Yo no soy alguien que circule en este medio, yo vengo como invitado. Entonces me costó la lección de aprender de que cuando uno se expone queda expuesto, y queda expuesto a todo, y hoy las redes sociales son crueles. En ese sentido, sí, el año pasado sufrí situaciones de depresión, por un caso que se dio vinculado a la Universidad de la República, y sobre todo también ese grupo actuaba en sinergias con lobbies sectarios en Europa y bueno, recibimos denuncias bueno, fue una manera de presionarnos a mí, a mi compañero Miguel Pastorino en este tema y de alguna manera tratar de silenciarnos, pero bueno, aprendimos que si yo estoy acá, yo elijo estar acá sentado, ustedes me invitaron y si estamos hablando de esto y ahora nos están mirando todas las personas que nos están mirando, bueno, yo también asumo la contraparte que esto trae. Claro, la responsabilidad. Ahora, nunca recibí una amenaza. Nunca. Pero has no. tratado, sí, personas que han estado vinculados a este tipo de sectas y que han querido salir, por ejemplo, adelante, o pedidos de ayuda de familiares con respecto a seres queridos que veían que estaban envueltos en conductas absolutamente atípicas. Mi trabajo como psicólogo tiene una parte que yo se le dedico a este tema, ¿no? Que es parte de mi ejercicio profesional, pero digo, las personas que nos mandan un mensaje a Infosectas, eso lo hacemos, lo respondemos de manera honoraria, día a día, todos los días recibimos mensajes
en la página de Facebook nuestra. A veces sí hay personas que necesitan consulta y asistencia profesional y me ha tocado atender sobre todo a familiares, ¿no? Asesorar lo que se llama cómo se ayuda a alguien para salir de una secta. Porque Claro. la persona que está en la secta nunca va a decir, uy, voy a llamar al psicólogo porque quiero salir de la secta. Generalmente viene la familia a consultarnos preocupada porque tienen un familiar adentro de uno de este tipo de grupos y lo que se hace es un proceso de asesoramiento en el egreso con las familias que son las que de alguna manera llevan adelante el proceso para ayudar al adepto a salir de la condición de adepto y a salir de la secta. Y también me ha tocado sí atender personas que han salido de grupos sectarios y luego del egreso quedan en una situación psicológica muy grave y que necesitan tratamiento ¿Qué psicoterapéutico. pasa con quien encabeza una secta? ¿Puede marcar en algún determinado momento de su vida cierto arrepentimiento, tratar de generarse? ¿O su patología o psicopatología lo lleva a terminar mal, como en este caso el alemán que apareció muerto? Los líderes de sectas difícilmente se arrepientan porque o son psicóticos, están locos y deliran creyendo que son Dios, Claro, y se le desdibuja. están en su delirio, o son psicópatas, y como todos sabemos, los psicópatas no tienen recuperación. Entonces, quizás puede ser que el líder de secta, en su trastorno, en su psicopatología, en ser un psicópata, de alguna manera se recicle en su manera de abusar y de explotar, ¿no? Y no en la manera sectaria y busque alguna otra forma. Pero seguramente no va a ser alguien que muestre arrepentimiento, ni que muestre sentimiento de culpa, ni empatía, ni siquiera consulte para tratar de Claro. salir de esa situación. Farías, por último, ¿a qué cosas estar atentos, ¿no? ¿Qué cambios de conducta pueden llevar a sospechar que se está uno o un familiar o un ser querido, un amigo, envuelto en algo que quizás puede perjudicarlo? Sí, En lo que es la manipulación, ¿no? Psicológica. vamos sobre todo. a un punto que creo que es uno de los elementos sintomáticos. Secta viene de sectare y que quiere decir cortar, ¿no? ¿Cuál es el primer síntoma que notan las familias? Que la persona que se está vinculando a algún tipo de prácticas de estas New Age, terapéuticas, etcétera, empieza a cortar los vínculos. Corta con la pareja, corta con los amigos, corta con la familia, corta con el trabajo, empieza a cambiar quizás drásticamente su alimentación, sus hábitos, su relacionamiento social, en una dinámica de corte, de separación de los vínculos sociales que lo mantienen unido a su estructura familiar, social, barrio. Ningún tratamiento terapéutico busca eso. Generalmente los tratamientos terapéuticos lo que buscan es la inclusión, que la persona se vincule, que la persona socialice y no que se separe para centrarse única y exclusivamente su vida en torno a la figura del terapeuta gurú o de la comunidad a la cual ingresó. Entonces, estar alerta con eso. Cuando de repente vemos algo raro, alguna cuestión, una propuesta rara, alternativa, que no conocemos, y frente a eso empiezan a presentarse esos síntomas de cambios bruscos y de corte con los vínculos sociales y familiares, ese es el punto de alerta y generalmente esa es la razón por la cual las familias nos consultan. Bueno, Muchísimas muy bien. gracias, Álvaro Farías, por darnos tanta ¿Hay algún información. tipo de especificación en la carrera para un psicólogo para tratar este tipo de cosas? ¿Dónde uno se hace experto? No, acá en Uruguay no existe. ¿No? ¿No existe? El término experto es algo que ponen en los medios para que la gente entienda. Ajá. Pero en el caso particular mío, yo por cuestiones de interés personal empecé a leer sobre sectas, incluso antes de estudiar psicología. Luego, cuando estaba estudiando psicología, seguí dándole ese enfoque. Alguna especialización propia, claro, ¿no? Pero no la carrera. hay formación específica de especialización en este tipo de fenómenos. Sí la hay en Europa, pero acá no. Ajá. Acá no. Él contaba que a raíz de una película se desencadena en él todo el interés, ¿no? ¿Qué película fue? Y fue un documental sobre el Templo del Pueblo, la masacre de Guyana, Sí. que la vi en el año 91, había sucedido en el 78. Cuando lo vi, no había cable, entonces veo el documental y al otro día de mañana le pregunto a mis padres si eso había pasado. ¿Cómo podía ser, no? Y Que existiera. me contaron que sí, fui y me compré el primer libro de sectas. Está muy bien. Bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias. por la- Farías.